Algo extraordinario está ocurriendo ahora mismo en Jerusalén. No la semana pasada ni el año pasado, sino ahora mismo. Mientras el mundo discute sobre política y chismes de celebridades, un terremoto profético ha sacudido silenciosamente, sacudido la ciudad más sagrada de la tierra, y casi nadie está hablando de ello. Sin silencio ni aliento. Estados, canales y mundos están enfocados en otro lugar. Puebla de San Stimuljim, Sierras de Occidental, se declaró algo que postergó a Einstein, todo lo que sabemos sobre el fin de los tiempos. Hace apenas unas horas, un grupo de rabinos destacados se reunió en el muro, no para orar ni para política, sino para un anuncio público. Un anuncio que señala directamente la siguiente etapa de la profecía bíblica. Estaban en la sombra del monte del templo, el mismo lugar donde Salomón construyó el techo. Primer templo donde Jesús enseñó y donde la profecía dice que se desarrollaran los eventos finales de la historia. Se desarrollaran y declararon que ha llegado el momento de prepararse para la reconstrucción del templo. Piensa en esto por un momento. El mismo concilio que desapareció hace casi tantos años. Ahora revivida, la misma ciudad que fue testigo de la crucifixión de Cristo. Ahora se agita de nuevo con un propósito profético. Mientras el mundo pasa de largo, inconsciente y distraído, estás a punto de ver qué es lo que realmente significa este momento. No solo para Israel, sino para todos nosotros. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que acaba de suceder en Jerusalén no es otro titular más. Es una señal, un indicio de Claire Druffing Woods' Human Moment Raptured Kinger. Y antes de que esto termine, entenderás exactamente por qué este anuncio puede ser el evento más importante de nuestra generación. El regreso del Sanedrín. Para entender por qué este anuncio es importante, necesitamos examinar de cerca quién lo hizo. No se trataba solo de rabinos locales o figuras religiosas aisladas. El grupo reunido en el muro occidental representa un cuerpo que se llama a sí mismo el Sanedrín, un término que tiene un enorme peso histórico y profético. En el antiguo Israel, el Sanedrín era el Consejo Supremo Religioso y Judicial. Estaba compuesto por 71 ancianos y eruditos entre sacerdotes, escribas y maestros destacados. Sus decisiones basadas en la ley moldeaban la vida espiritual de la nación. Era la máxima autoridad en cuestiones de ley, pureza, culto e incluso del calendario. En sí mismo, el Sanedrín existió durante la época de Jesús. Fue este mismo consejo el que lo interrogó, debatió sus enseñanzas y finalmente lo entregó al gobernador romano. Después de la destrucción del segundo templo, en el año Chetonu, el Sanedrín dejó de existir. El pueblo judío fue dispersado, Jerusalén fue destruida y la idea de una autoridad religiosa unificada se vuelve imposible. Durante casi 90 años no hubo Sanedrín ni Consejo Central ni un único organismo religioso con autoridad. Un grupo de destacados rabinos y estudiosos legales en Israel comenzaron a trabajar para restablecer esto. Institución antigua. Estudiaron registros rabínicos antiguos y buscaron el reconocimiento legal bajo la ley israelí moderna. E incluso comenzaron a emitir fallos basados en precedentes bíblicos. Poco a poco, el Sanedrín reina. La mayoría de la gente no sabe que esto ha sucedido, pero en Israel, este Sanedrín moderno ha estado ganando estructura e influencia de manera discreta. Han sido designados para el servicio del templo, colaborando con el Instituto del Templo y han emitido declaraciones sobre los sacrificios, el calendario y la venida del Mesías. Cuando un grupo así hace un anuncio sobre los preparativos para el templo, tiene más que una importancia simbólica. Sugiere que la preparación religiosa se está alineando con el tiempo profético. Piénsalo. El mismo consejo que desapareció cuando el templo fue destruido, ahora está funcionando de nuevo. Mientras Israel comienza a discutir la reconstrucción del templo. La simetría es llamativa. Esto no es un hecho incidental, es un patrón. Lo que se rompió en el año en Hator de Forseth se está restaurando lentamente en nuestra generación. Y según la profecía, el resurgimiento de la autoridad religiosa en Jerusalén es una señal de que se está preparando el escenario para el cumplimiento de los eventos del fin del tiempo. Así que cuando escuches que el Sanedrín ha hablado, presta atención. Estas no son voces al azar. Son un eco restaurado del antiguo liderazgo de Israel, hablando nuevamente desde el corazón de Jerusalén después de casi 2 milenios de silencio. Para entender por qué esta restauración es importante, debemos seguir el camino profético
Desde la destrucción del Segundo Templo hasta el milagroso renacimiento del Israel moderno. La línea de tiempo profética desde la destrucción hasta la restauración. Para entender lo que sucede hoy, debemos ver el largo camino que nos ha traído hasta aquí. Una línea de tiempo profética que se extiende desde las ruinas del Segundo Templo hasta el renacimiento del Israel moderno. Todo comienza con la profecía de Jesús Esquieu. De pie en el Monte de los Olivos, con vista a la misma ciudad donde se reunían estos rabinos. Hoy, las legiones romanas bajo Tito destruyeron el Segundo Templo, incendiaron Jerusalén y dispersaron el pueblo judío a lo largo de la tierra. Fue una catástrofe que parecía definitiva, una nación borrada, un pacto roto, un templo reducido. Desde ese momento, Israel dejó de existir como Estado. Durante casi 2000 años, el pueblo judío se convirtió en nómadas, exiliados en tierras que a menudo se volvieron hostiles contra ellos. Sin embargo, los profetas dijeron que no terminaría así. Moisés, Isaías y Ezequiel hablaron todos de un tiempo en que Dios reuniría a su pueblo de nuevo en su tierra. Ezequiel lo describió como huesos secos volviendo a la vida. Y durante casi siglos esa promesa parecía imposible. No en Esdras Morpa su guía fue imposible. De las cenizas del holocausto, el Estado de Israel renació. El hebreo, que alguna vez fue un idioma de las escrituras y la oración, volvió a ser una lengua nacional. La antigua tierra, durante mucho tiempo estéril y descuidada, comenzó a florecer y prosperar. El mundo presenció un milagro a escala geopolítica. Profecía cumplida a la vista de todos. Pero eso fue solo el comienzo. ¿Dónde están las pestañas de Año Nuevo? En un siglo interior 616, Israel capturó Sang, la ciudad Go. Había estado fuera de sus manos por casi 2 milenios. Cuando los soldados israelíes llegaron al muro occidental, lloraron abiertamente. Hombres endurecidos por la guerra se desplomaron contra esas piedras, abrumados por la emoción. Sabían lo que acababa de suceder. Estaban de pie en el cumplimiento de palabras escritas miles de años antes de su tiempo. Desde entonces, Jerusalén ha permanecido en el centro de la atención mundial, disputada y peleada. Y Jeremías ha escrito. Zacarías además llama a Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. Incluso ahora, cada conflicto global, cada debate político, cada atenciosa parece girar. De regreso a esta unicidad no es casualidad. Gravedad profética. La secuencia es clara: destrucción, dispersión, retorno, restauración, cada paso exactamente como la escritura describió. Y ahora la cronología alcanza su siguiente etapa, la preparación para el templo en sí. Las piedras están en su lugar, la gente está en casa, Jerusalén está bajo la judía. Y el liderazgo religioso vuelve a hablar desde el corazón de la ciudad. No estamos observando eventos aislados, estamos observando la continuidad, la profecía que se despliega paso a paso. Ahora que entendemos la línea de tiempo, veamos las preparaciones que ya están en marcha. Los pasos prácticos y físicos que se están tomando para la reconstrucción del templo. Las preparaciones del templo ya en marcha. Una vez que entendemos cómo la historia y la profecía han convergido, la siguiente pregunta es, simple pero urgente: ¿para qué se están preparando exactamente estos rabinos? La respuesta se encuentra en décadas de trabajo silencioso y metódico que ocurre en Jerusalén. Mucho antes de este último anuncio, un grupo de eruditos, artesanos y sacerdotes comenzó a reconstruir no el templo en sí, sino todo lo necesario para que funcione. En el centro de este esfuerzo se encuentra el Temple Institute, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, a poca distancia del muro occidental. Desde la década de Sinuherin, esta organización se ha centrado en una misión: restaurar cada vasija, prenda y objeto ritual descrito en la Torá para su uso en el futuro templo.
Si recorres un museo, hoy verás la menorá de oro que pesa casi media tonelada, fabricada en oro macizo, lista para su uso. El altar del incienso, la mesa del pan de la proposición y las trompetas de plata descritas en números. En Éxodo, todos completados según las dimensiones bíblicas exactas. Las vestiduras sacerdotales han sido tejidas con telas teñidas a mano, usando los mismos materiales prescritos. En Éxodo, fustán hilo azul, púrpura y escarlata bordados con oro. Incluso el pectoral del sumo sacerdote que porta 12 piedras para las 12 tribus de Israel ha sido completado. Cada detalle ha sido investigado, medido y replicado, pero la preparación no termina con los objetos. Se extiende a las personas. Durante años el Temple Institute ha estado identificando y formando a hombres que rastrean su linaje hasta la tribu de Levi. Descendientes directos de Aarón, el primer sumo sacerdote. Estos jóvenes están aprendiendo los antiguos rituales de sacrificio, purificación y adoración. Están siendo entrenados para realizar tareas que no se han practicado durante casi 9 años. Luego viene una de las señales más impactantes de todas, la novilla roja. Según Números 2, se requiere una novilla roja pura y sin mancha para la ceremonia de purificación, que precede al servicio del templo. La tradición judía registra que han existido muy pocos de estos animales de este tipo en la historia. Sin embargo, en años recientes, varios candidatos han sido identificados y criados bajo estricta supervisión rabínica. Su presencia es vista por muchos como una señal divina de que los preparativos han alcanzado un umbral profético. Y ahora, según la última declaración del rabino, estos preparativos están entrando en una nueva fase. Las herramientas están hechas, las vestimentas listas, los sacerdotes entrenados y los elementos de purificación asegurados. Lo que queda no es la preparación espiritual, sino el permiso político. Por primera vez en siglos, Israel posee tanto los medios como el deseo de reconstruir. La única pregunta que queda es ¿cuándo? Esto no es un sueño ni un gesto simbólico. Está documentado, fotografiado y abierto al público. Puedes visitar el Temple Institute y verlo por ti mismo. Los cimientos están terminados, el mensaje de los rabinos es simple. Ha llegado el momento de avanzar. ¿Por qué el tercer templo debe existir en la profecía? Cuando la gente escucha sobre los planes para un tercer templo, la primera reacción suele ser curiosidad o incredulidad. ¿Por qué te importa? ¿Por qué la reconstrucción de una estructura en Jerusalén tiene tanta importancia para los clientes de todo el mundo? La respuesta no está en la política, sino en la profecía. La Escritura describe el momento futuro cuando el templo vuelva a ser el centro de la atención mundial. No como un museo del pasado, sino como el escenario de los eventos finales predichos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió sobre esto claramente en Tesalonicenses versículos 100 al Word. El hombre impío se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, para establecerse en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Observa la precisión de Pablo. La misión Next Days. Él menciona un templo físico, uno que estará en pie en Jerusalén durante los últimos días. Para que esta profecía se cumpla, tal templo debe existir. Jesús mismo se refirió a esta misma realidad en Mateo 12:15, advirtiendo a sus discípulos. Cuando vean en el lugar santo la abominación que causa desolación, de la que habló el profeta Daniel. El lugar santo, según la aprehensión judía, tiene un solo significado, los atrios interiores del templo. Jesús remite a Daniel, capítulo 9, versículo 26, donde el profeta describió a un gobernante futuro que profanaría el santuario de Dios. Siglos después, el apóstol Juan recibió una visión similar en Apocalipsis, Sutz y Kanger, donde se le dice: mide el templo de Dios y el altar con sus adoradores, pero excluye el atrio, porque ha sido entregado para pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Cada uno de estos pasajes asume la existencia de un templo en funcionamiento en Jerusalén durante el periodo del fin de los tiempos. Las dimensiones, el altar, los adoradores, todos implican una realidad tangible, no una metáfora. Por eso las preparaciones de los rabinos tienen tanto peso. Los sépanos no, cada vaso que fabrican, cada sacerdote que entrenan,
y cada declaración que hacen encaja dentro del marco descrito por los profetas y apóstoles. Desde la perspectiva de Dios, la historia avanza hacia el cumplimiento, no hacia la repetición. El primer templo construido por Salomón fue una morada para la gloria de Dios. El segundo templo existió durante la primera venida de Cristo. El tercero se mantendrá mientras el mundo se acerca a su regreso. Para los creyentes, el significado no es arquitectónico, sino profético. La existencia de un nuevo templo señala la aproximación de los mismos eventos que preceden la venida de Cristo. Los rabinos están preparando una casa de adoración. Pero la profecía nos dice que antes de que se convierta en el centro de la restauración, se convertirá en el centro del enfrentamiento, el lugar donde el engaño se revela y la verdad expuesta prueba. Y ese enfrentamiento ya está descrito con un detalle notable. En la profecía de Daniel sobre un pacto de 7 años que comienza con paz y termina con contrición. La línea de tiempo de Daniel y el pacto de 7 años. Para entender el propósito profético del tercer templo, necesitamos analizar una de las profecías más precisas y asombrosas de toda la Escritura. Las palabras del profeta Daniel, en Daniel quien escribió, confirmará un pacto con muchos por una semana. En medio de esa semana, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda en lenguaje profético. Una semana se refiere a un periodo de 7 años. Daniel está describiendo un pacto de 7 años, un acuerdo de paz o alianza, que comienza con una promesa y termina con una traición. Durante casi 10 años, los estudiosos han debatido la identidad de quien hace este pacto. El consenso entre muchos que estudian la profecía bíblica es que Daniel se refiere a un futuro líder mundial. La misma figura que el apóstol Pablo llama más tarde el hombre de la iniquidad y que Juan llama la bestia. Lo que hace que la profecía de Daniel sea notable es su lógica. Él dice que a la mitad de este periodo de 7 años, este líder detendrá los sacrificios. Pero esa simple afirmación conlleva enormes implicaciones. No se pueden detener los sacrificios, a menos que hayan comenzado. No se pueden acabar las ofrendas, a menos que haya un templo donde se ofrezcan. Las palabras de Daniel asumen que en algún momento del futuro, el pueblo judío restaurará el sistema de sacrificios, descrito en la Torá, algo que no ha existido desde el año de Estín. Y eso significa que antes de que esta profecía pueda cumplirse, el templo debe estar de pie nuevamente. Esto nos lleva de vuelta a lo que está sucediendo hoy en Jerusalén. Los preparativos que se están haciendo, los sacerdotes entrenados, los recipientes construidos, las novillas rojas, no son actos aleatorios de devoción. Son las condiciones previas para esta profecía. Imagina un tablero Borgieth. Cada pieza se mueve a sus posiciones de forma lenta y deliberada con estrategia y paciencia. Así es como funciona la profecía. Cada evento, ya sea político, espiritual o cultural, prepara el escenario para lo que la Escritura ya ha declarado. En algún momento surgirá el líder que Daniel describe. Se presentará como un hombre de paz, capaz de resolver lo que nadie más pudo, el conflicto que continúa rodeando Jerusalén y el monte del templo. Él confirmará un pacto con Israel, y muchos, probablemente incluyendo a otras naciones. Por un tiempo el mundo celebrará la paz. La construcción portunal fue el tiempo puede ser restaurado. Pero a mitad de ese pacto, Daniel dice, el engaño de Netema. El mismo líder que permitió el sacrificio lo prohibirá. Quien prometió paz revelará su verdadera naturaleza. Y en ese momento los ojos de Israel y los ojos del mundo se abrirán. Tanto si el Sanedrín se da cuenta como si no, sus acciones de hoy están preparando el escenario profético para esta misma secuencia. La profecía dice que será interrumpida. Se están preparando para la restauración. La profecía dice que será puesta a prueba. El reloj no está comenzando. Está acelerando. Dos perspectivas. La esperanza judía y la revelación cristiana. Las preparaciones en Jerusalén hoy se ven desde dos perspectivas muy diferentes. Una desde la perspectiva de Israel, la otra desde la perspectiva de la Iglesia. Ambos ven los mismos eventos, pero el significado que les atribuyen no podría ser más diferente. Desde la perspectiva judía, la reconstrucción del templo es un acto de restauración y fe. Representa el cumplimiento de antiguas promesas.
una señal visible de que Dios no ha olvidado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Para muchos judíos devotos, la reconstrucción del templo es el paso final para recibir al tan esperado Mesías. Creen que cuando el templo vuelva a ser levantado, Israel será completamente restaurado y la presencia divina regresará a morar entre ellos. Para ellos este es un momento de renacimiento nacional, de esperanza, de destino profético, finalmente realizado. Cada vaso, cada túnica, cada piedra lleva un profundo significado espiritual, una conexión con sus antepasados y con la ley de Moisés. Su motivo es su era. Se están preparando para la llegada de su Redentor, pero para los cristianos que estudian la profecía, las Escrituras añaden otra dimensión a este panorama. El apóstol Pablo en los Tesalonicenses y Jesús en Mateo Bajunto, ambos advirtieron que antes de que regrese el verdadero Mesías, aparecerá un impostor. Un hombre de paz, un líder mundial que parecerá ofrecer soluciones a las dificultades de Israel. Él establecerá la paz, confirmará un pacto y será celebrado por un tiempo como un libertador. El pueblo judío lo recibirá, creyendo que cumple con su esperanza mesiánica. Pero la mitad de esa paz revelará su verdadera identidad, el anticristo, el engañador, el hombre de la impiedad. Entrará en el mismo templo que construyeron esperando a su Mesías y lo profanará, reclamando autoridad divina para sí mismo. Este momento es lo que Jesús llamó la abominación de la desolación. Marca el punto de quiebre, el momento en que la decepción colapsa y comienza la revelación. Luego la profecía dice que se abrirán los ojos de Israel. Zacarías Sertenfin describe este despertar. Mirarán a mí el que ha traspasado y llorarán por él como se llora por un hijo único. Será un tiempo de realización y arrepentimiento. La gente que una vez rechazó a su Mesías finalmente lo reconocerá, entenderán que Jesús fue y es aquel que han estado esperando. Así que, mientras los rabinos preparan el templo para recibir al Mesías, el plan de Dios permite que estas mismas preparaciones sirvan de escenario para ese reconocimiento. A través del engaño la verdad será revelada. A través de la tragedia llegará la redención. La reconstrucción del templo no es solo un proyecto judío, es un proceso divino. Es como Dios lleva la historia a su clímax. A través de la expectativa humana, del conflicto global, del cumplimiento profético. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron qué señales marcarían el fin de la era, él no respondió con un solo evento. Él dio una lista, una serie de patrones globales que convergerían simultáneamente. Durante casi 100 años, los creyentes han estado atentos a esas señales, y ahora, en nuestra generación, casi todas ellas son visibles. Empecemos con el mismo Israel, la piedra angular de la profecía bíblica. En Ezequiel, Sansija, el profeta vio una visión de huesos secos que volvían a la vida. Dios explicó que esos huesos representaban al pueblo de Israel, disperso entre las naciones, que un día se reuniría nuevamente en su propia tierra. Eso sucedió en el Juan Stritcher, cuando en el moderno Estado de Israel, una nación que había desaparecido por casi 2 milenios, volvió a la vida, tal como lo había profetizado la Escritura. Después de Dinot Gita, la guerra de los 6 días. Contra todo pronóstico, Israel reconquistó Jerusalén. Por primera vez desde el año 80, soldados judíos estuvieron en el muro occidental. Zacarías llama a Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. Y hoy es a profetizar el Yandas Yersen. La ciudad sigue siendo el territorio más disputado del mundo, peleado políticamente, religiosamente, espiritualmente. A continuación, Isaías anunció la visión de una tierra que florecería de nuevo. El desierto se alegrará y florecerá como el azafrán. Visita Israel hoy y lo verás. Los desiertos se convirtieron en tierras agrícolas. El riego ha verdeado el Negev, y las exportaciones de frutas y flores prosperan donde antes dominaba la arena. Lo que hace un siglo era un páramo, ahora es un líder mundial en agricultura. Luego está Daniel Sembert Fulith, donde el profeta dijo que en los últimos días muchos irán de aquí para allá para aumentar el conocimiento. Vivimos en el cumplimiento de ese versículo. En solo unas pocas décadas, el conocimiento humano se ha multiplicado más allá de toda medida.
La inteligencia artificial, la comunicación global y los registros digitales han conectado al mundo de maneras inimaginables para las generaciones anteriores. Mientras tanto, Mateo usó a decir que este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A través de satélites, internet y misiones globales, esa profecía se está cumpliendo. El mensaje de Cristo ha llegado a casi todas las naciones, y la última frontera se está cerrando rápidamente. Y finalmente Zacarías advirtió que todas las naciones volverían sus ojos a Israel. Miren, las Naciones Unidas debaten la existencia de Israel, los países vecinos lo rodean y cada uno de sus movimientos domina la discusión global. Cada una de estas profecías está activa ahora mismo, no están aisladas, están convergiendo. Cada una fortalece a la otra formando un patrón claro, se está preparando el escenario mundial. Cuando conectas estas señales, Israel restaurado, Jerusalén recuperada, tecnología en auge y el Evangelio expandiéndose, te das cuenta de algo extraordinario. La misma generación que vio revivir a los huesos secos, también está viendo cómo se alinean las piezas finales. Y ahora, el llamado al tercer templo añade el elemento final a esta imagen. Es como si la profecía pasara de palabras en una página a eventos en tiempo real. En este punto, la pregunta cambia de qué está pasando a qué deberíamos hacer al respecto. Si la profecía se está desarrollando ante nuestros ojos, si Jerusalén está despertando y la escritura coincide con la realidad, ¿cómo deberían responder los creyentes? Primero, esto no es un llamado al miedo, es un llamado a la conciencia. Cuando Jesús habló sobre estos eventos en Mateo 19 y Lucas 12, no dijo que huyéramos y nos escondiéramos, dijo que vigiláramos y oráramos. El propósito de la profecía siempre ha sido la preparación, no el pánico. Está destinada a despertarnos, agudizar nuestro enfoque y recordarnos que este mundo es temporal y que la palabra de Dios es permanente. Segundo, la profecía debe conducir a un propósito. Si estas señales son reales, entonces el tiempo es valioso. Cada día es una oportunidad para servir, compartir el Evangelio, fortalecer a otros y vivir con una perspectiva eterna. El mismo Dios que nos permitió presenciar el cumplimiento de antiguas profecías, también nos puso aquí para esta misma temporada. Y finalmente, la profecía debería renovar nuestra esperanza. Cuando el mundo parece inestable, cuando los gobiernos fracasan, cuando la oscuridad aumenta, las Escrituras nos recuerdan que nada de esto toma a Dios por sorpresa. Cada titular, cada cambio en el poder global, cada declaración desde Jerusalén. Todo es parte de una historia que termina en redención. El templo que se está preparando en Jerusalén podría convertirse algún día en el foco de un conflicto global. Pero para los creyentes también es un recordatorio de que el verdadero templo, la morada de Dios con su pueblo, está por venir. Apocalipsis describe un día en que ya no habrá templo en el cielo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Hasta ese día velamos, nos preparamos y vivimos con expectativa y fe, porque la misma voz que dijo, Jerusalén será pisoteada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, también prometió, vengo pronto. Así que esa celebración esta noche. Las mismas palabras escritas al final de la Biblia, el clamor de los que entienden la hora.